Hoy, 8 de noviembre del año 2024, siendo las 3:30 de la tarde, está programada la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de Liz Patricia Benavides Vargas en la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de cohecho activo específico y otros. Esta audiencia es llevada adelante por el Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del Juez Supremo Saúl Peña Farfán. Él les habla. Vamos a pasar a la acreditación de las partes. El Ministerio Público. Sí. Muy buenas tardes, señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria y las demás partes. En representación del Ministerio Público, Marcial Pau Carchapa, fiscal adjunto supremo del despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5, piso 8, Cercado de Lima, y casilla electrónica 116666. Muchas gracias. Bien, la defensa. Señor Juez de Investigación Preparatoria Supremo, señor Fiscal Supremo, buenas tardes. Por la defensa de la ciudadana Liz Patricia Benavides Vargas, el abogado Cristian Salas Beteta, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima 39841, con casilla electrónica SINOE 115690, correo electrónico salasbeteta.abogados@gmail.com y celular 947-698-554. Muchas gracias. Vamos a especificar que en este caso se trata del expediente 37-2024, cuaderno 3. Estando pues a que es la defensa quien ha propiciado que se convoque a esta audiencia de tutela de derechos, vamos a darle el uso de la palabra para hacernos escuchar su pedido. Señor Magistrado Supremo, muchas gracias. Como una incidencia previa, solicitamos la suspensión de la presente audiencia en atención a los siguientes fundamentos, que ya son conocidos por su digna judicatura. Esta defensa ha planteado una recusación. Esta ha sido rechazada por su judicatura y está pendiente de decidirse por la Sala Penal Permanente. En ese sentido, no siendo este un acto urgente, no siendo un acto vinculado a la libertad personal de la ciudadana investigada, solicitamos respetuosamente se pueda suspender la diligencia y diferirse para después del 11 de diciembre, fecha en la que sea habilitada la vista de la causa de la recusación. Bien, se había hecho la precisión del caso de que este es el expediente 37-2024, en el cual se inhibió de conocer el mismo el juez supremo Juan Carlos Checle y Soria, situación que fue elevada a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y el 7 de agosto del 2024, ¿no? Señalan que aprobaron la inhibición del juez de investigación supremo, el doctor Juan Carlos Checle y Soria, el 20 de junio del 2024, y por eso es que ordenaron que, cumpliendo esta ejecutoria, prosigue el trámite con lo que fue llamado por ley. En este caso, el sujeto ha sido convocado para conocer de este expediente. Es en razón de estar habilitados que hemos hecho la convocatoria, y en esta oportunidad pues es a pedido de la parte que en este caso es la defensa de Liz Patricia Benavides Vargas. Bien, vamos a continuar con la audiencia. Señor abogado, lo que tenga que indicar en relación a su pedido de tutela.
Correcto, señor magistrado, simplemente dejamos constancia del pedido. Procedo a sustentar muy brevemente y muy puntualmente el planteamiento de tutela. En primer lugar, nuestro pedido, ¿cuál es? Se declare la nulidad por parte del Juzgado Supremo de dos providencias fiscales de la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. La providencia número 91, de fecha 24 de julio del 2024, y la providencia número 94, del 25 de julio del 2024. Adicionalmente a esa nulidad, que se ordene o se exhorte al despacho supremo fiscal a que se abstenga de formular exhortaciones a la defensa de la doctora Liz Patricia Benavides Vargas frente a su actuar legítimo y profesional, conforme procedemos a exponer. Las dos providencias que cuestionamos se dan en el contexto en el que la doctora Liz Patricia Benavides era investigada preliminarmente sin que medie, sin que sobre ella recaiga medida restrictiva alguna a su libertad de desplazamiento. Es decir, cuando en agosto del presente año nosotros planteamos nuestra tutela pidiendo la nulidad de estas dos providencias, la doctora Benavides no tenía impedimento de salida de la ciudad, impedimento de salida del país, ningún tipo de restricción. Hoy, en otra carpeta, la 1228, hay una medida de impedimento de salida del país dictada por el Juzgado Supremo, sin duda. Pero en este caso no, y en el momento en el que nosotros hicimos este reclamo, tampoco lo hay. Primera gran precisión. Segundo, ¿qué ha pasado? Señor magistrado, el 24 de julio del 2024, a las 9:39 horas, la defensa de la doctora Benavides presentó un escrito al Ministerio Público, a la Fiscalía Suprema, informando que ella viajaría de Lima a Santiago de Chile los días 24 de julio al 28 de julio, aprovechando el periodo largo. Se adjuntó incluso el pasaje aéreo de ida y de vuelta. ¿Qué pasa frente a eso? El Ministerio Público saca un Twitter. En su página institucional informa a toda la colectividad y dice que se siente preocupado por este viaje y que se ve sorprendido. Señor magistrado, se emite en la carpeta 301 la providencia número 91 de esa misma fecha, en donde se cuestiona el escrito, donde la Fiscalía cuestiona que se haya presentado ese mismo día, cuando el vuelo estaba programado a las 11:55 de la mañana, indicando que esta comunicación era sorpresiva. Y a través de esta providencia se ordenó por parte de la Fiscalía a la defensa que en 24 horas informe y sustente documentalmente el lugar de residencia en Santiago de Chile de la doctora Benavides. Ante ello, ante ese pedido totalmente injustificado, sin sustento legal alguno, nosotros presentamos un escrito a la Fiscalía con fecha 25 de julio y aquí esto es algo importante. Rechazamos que esto fuera una comunicación sorpresiva. ¿Por qué? Porque en ese momento la doctora Benavides carecía de toda limitación. No tenía una sola medida, apercibimiento, restricción, absolutamente nada que le impidiera a ella salir del país. Asimismo, se indicó a la Fiscalía por documento que constituía un acto amenazante, lo señalado en considerando tercero de esta providencia 91, respecto a que eventualmente se podría solicitar alguna medida restrictiva de la libertad. Finalmente, le pedimos a la Fiscalía que indique cuál es el marco legal, el artículo del Código Procesal Penal, cuál es la ley que le permite
exigirle a la defensa de un investigado sin restricciones, un investigado preliminar, exigirle que informe dónde se va a quedar y por qué avisa el mismo día de su viaje, no habiendo ninguna limitación. Bueno, frente a eso viene la otra providencia, cuya nulidad pedimos, la 94, de fecha 25 de julio. Y en esta providencia 94, la Fiscalía nos dice que es un hecho objetivo que el mismo día, a las 9:39 de la mañana, recién se le avisa a la Fiscalía. Entonces, la persona que está investigada libre, sin una sola medida de restricción, de manera preliminar, está obligado a avisarle a la Fiscalía que va a viajar, que va a desplazarse. Ojo, no estamos ante una investigación formalizada, no estamos ante una investigación formalizada con restricciones, no. Entonces, la misma Fiscalía incurre en un craso error y en un acto violatorio de lo que es la presunción de inocencia cuando plantea eso. Pero también nos dice, considerando 3, que solo resaltó el hecho que en la presente investigación eventualmente se podría solicitar alguna medida restrictiva. ¿Esto era necesario plasmarlo en la providencia 91? No, pues, porque esto era una clara amenaza para, frente al viaje, decía, entonces vamos a pedir una medida. Por no avisar, no existe obligación del investigado preliminar sin restricciones de avisar a la Fiscalía que se va a desplazar dentro o fuera del país. Es una condición distinta a aquel que tiene una medida restrictiva. Y luego en su considerando 6 nos dice que el hecho de que se requiera un informe documentado de dónde va a permanecer en Chile, esto está sustentado en el artículo 159 de la Constitución, artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Pero, señor magistrado, usted revisa esta norma y en ningún lado dice que la Fiscalía está autorizada a requerir explicaciones de viaje a un ciudadano investigado preliminar y sin ninguna restricción. En ningún momento dice eso. Y finalmente, en esta providencia 94, provee y dice lo siguiente la Fiscalía Suprema: cumpla la investigada y su defensa con informar y sustentar documentalmente el lugar de residencia en Chile en el plazo de 24 horas. Y segundo, exhortar al abogado Juan Mario Peña, que integra esta defensa, a fin de que se abstenga de efectuar afirmaciones carentes de fundamento. Entonces, lo primero, el primer requerimiento, y con esto ya voy concluyendo, es carente de marco legal, no es justificado, afecta presunción de inocencia, afecta debido proceso, principio de legalidad y sobre todo afecta la esencia de toda medida restrictiva, de toda limitación en un proceso penal, que es una interpretación abierta. Nunca las restricciones al ciudadano se interpretan de manera restringida. Primer craso error. Y segundo, exhorta al abogado Juan Peña, que es el que estuvo presentando los escritos, pidiendo estas explicaciones, a que se abstenga de efectuar afirmaciones carentes de sentido. ¿Cuál es la afirmación carente de sentido? O sea, reclamarle a la Fiscalía Suprema de que no es exigible lo que plantea, de que no tiene base lo que dice, de que la investigadora no está obligada a informarle. Eso es plantear afirmaciones sin sustento. Obviamente no, es simplemente el mero ejercicio del derecho de defensa. En este caso, señor magistrado, frente a esto, y estableciendo incluso que el propio Código Procesal Penal en el artículo 149 establece que son nulos los actos procesales cuando se vulneran normas o garantías fundamentales del proceso que afectan el debido proceso y el derecho de defensa, solicitamos respetuosamente a su Judicatura Suprema se declare fundado el pedido de tutela de derechos y que estas dos providencias, por su contenido y su injustificado pedido, sean declarados nulos. Y se exhorte, lo decimos con el mayor de los respetos, a la Fiscalía Suprema como entidad a que se respete también nuestro derecho de defensa.
Nosotros frente a los fiscales supremos nos hemos mantenido siempre respetuosos, nos limitamos a plantear acciones concretamente legales ejecutadas a derecho, así que no merecemos este tipo de requerimientos o exhortaciones por parte del Ministerio Público. Muchísimas gracias, señor magistrado. Quedo a espera de la réplica. Bien, invitamos al Ministerio Público a absolver el pedido de tutela que se ha escuchado. Sí. Con su venia, señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria. En primer lugar, por una cuestión técnica y formal, queremos hacer mención que la defensa no ha oralizado y precisado la causal de nulidad regulada en los artículos 150, 151 del Código Procesal Penal sobre el cual reposa su pedido. Asimismo, tampoco ha precisado la causal de la tutela conforme a los alcances del artículo 71, inciso segundo del Código Procesal Penal. Asimismo, queremos dar respuesta a lo señalado por la defensa en 3 puntos importantes. El primero de ellos, que tiene que ver con que el Ministerio Público habría hecho o formulado requerimientos que vulnerarían los derechos fundamentales de la investigada. Y en este caso en concreto se puede revisar tanto la providencia número 91 del 24 de julio del 2024, así como la providencia 94 del 25 de julio del mismo año, no se advierte ningún tipo de apercibimiento directamente ejercido contra la defensa o que tenga un contexto o connotación de amenazante. Es decir, no se está apercibiendo con remitir copias a la mesa de parte de las fiscalías de turno, tampoco se está haciendo algún apercibimiento de, en caso de omisión, ser denunciado penalmente por oponerse al requerimiento. No existe, señor juez, un apercibimiento de la naturaleza que vulneraría los derechos fundamentales que hace mención la defensa, y por el contrario, y acá hay un segundo punto, Ministerio Público, en este caso en concreto, en la carpeta 301-2024, ejerciendo su rol constitucional, previamente hace un requerimiento voluntario a la defensa y a la investigada a efectos de que suministre la información, y esta obviamente para que tenga correspondencia con el principio de objetividad, se sustente documentadamente de ser el caso. ¿Por qué? Porque acá lo tenemos que hibanar con un tercer aspecto importante. Ministerio Público, en el desarrollo de cualquier investigación, no solamente conduce jurídicamente y desarrolla toda una serie de diligencias y actuaciones fiscales tendientes a recabar las pruebas para objetivamente adoptar decisiones, y que no, también evalúa la conducta procesal de los investigados, y por ese mandato constitucional evalúa de manera permanente las medidas coercitivas que tenga que requerirse de ser el caso y bajo el estricto cumplimiento de nuestro marco legal. Entonces, por estas consideraciones, señor juez, es que no habiéndose cumplido con haberse precisado las causales, tanto de nulidad así como también de tutela, al mismo tiempo no habiéndose identificado algún tipo de apercibimiento que incidiría en la vulneración o peligro, riesgo de vulnerarse sus derechos fundamentales, así como también el rol constitucional del Ministerio Público de formular requerimientos en forma voluntaria, así como también la evaluación que permanentemente debe de hacer bajo la óptica de la conducta procesal y la adopción de las medidas que sean pertinentes. Solicitamos muy respetuosamente se declare infundada la tutela de derechos planteada por la defensa técnica. Muchas gracias.
Bien, hemos escuchado el debate respecto del pedido de tutela de derechos. ¿La defensa quiere decir algo? Sí, señor magistrado, con su venia, si me permite una réplica de 30 segundos. ¿La escuchamos? Muchas gracias. Muy puntual a lo dicho por el señor fiscal supremo. No estamos ante una nulidad procesal. Primero, para eso es que descartamos el desarrollo de una nulidad procesal. No es esa nuestra argumentación. Estamos ante una nulidad basada en el artículo 71 del Código Procesal, inciso 4, y lo establecemos así en nuestro petitorio. Afectación, manifiesta vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, legalidad procesal, presunción de inocencia. Ahí está la causal. En este caso, nos dice el señor fiscal que, segundo punto cuestionado, no hay un apercibimiento de parte de la fiscalía que genere ese riesgo o amenaza a la defensa. Señor magistrado, si no hay eso, ¿cuál es el objetivo de exhortar a la defensa? ¿Puede utilizarse como un acto de entorpecimiento, dilación, conducta maliciosa, peligro procesal? Sí, pues. La fiscalía no está para crear peligros procesales, sino para analizar conductas. No puede crearlas. Como no me presentan el informe, inconducta procesal. No puede crearse el peligro procesal, ni mucho menos la inconducta procesal. Ese es nuestro reclamo. Muchísimas gracias. Bien, ¿la fiscalía quiere decir algo? Sí, con su venia, señor juez. Básicamente, con respecto al último argumento, Ministerio Público no crea ni fabrica las condiciones sobre la conducta procesal, pero sí que es cierto que nuestra norma procesal le faculta al Ministerio Público adoptar las medidas coercitivas que se deban de eh, adoptar de acuerdo a los requisitos de ley, pero la conducta procesal finalmente es objeto de evaluación por el órgano jurisdiccional respecto a los requerimientos que puedan afectar derechos fundamentales. Bajo esas consideraciones nos ratificamos en nuestro pedido a efectos de que se declare infundada la tutela de derechos. Muchas gracias. Bien, señor abogado, no, el pedido que usted hace está referido a providencias del 24 y 25 de julio, ¿no? Y están relacionadas con la comunicación que su parte hizo al Ministerio Público respecto de un viaje de la investigada para el 28 de julio pasado. Sin embargo, esta tutela la han presentado el 7 de agosto, es decir, cuando ya se ha superado el viaje, inclusive creo que es de conocimiento público, que retornó su patrocinada. ¿Algo que decir al respecto? Efectivamente, señor magistrado. Aquí el aspecto de desplazamiento de la investigada no está en cuestión. Aquí lo que cuestionamos es esta indebida exigencia del Ministerio Público hacia una persona que carece de toda restricción. No podemos convalidar ni mantener esa actuación fiscal porque atenta directamente contra estos derechos fundamentales. Ese es nuestro reclamo, señor juez. Bien, señor abogado, su parte, es decir, la defensa comunicó del viaje de Liz Patricia Benavides Vargas al Ministerio Público porque estaba investigada. No, señor magistrado, lo comunicamos por una cuestión de transparencia, no estando obligado, porque ningún investigado preliminar sin restricción está obligado a ello. Señor abogado, no le indico si estaba obligado, sino si ustedes lo comunican porque estaban sujetos a una investigación, por eso es que hacen llegar la comunicación al Ministerio Público. No, en aras de la transparencia, doctora, a fin de que no se malentienda ni malinterprete la salida del país de la doctora Patricia Benavides, porque recordemos que ya en abril de este año, en otra carpeta, en la inicial 1228, había un requerimiento de impedimento de salida del país que no había sido resuelto de manera definitiva. Eso es lo que pasa. Y si el Ministerio Público puede responder a lo que se ha inquirido. Sí, señor juez. Como ya hemos hecho mención, en este caso en concreto, la defensa tiene conocimiento, como ya lo ha manifestado, que la señora Liz Patricia Benavides Vargas estaba
sometida bajo una investigación en esta carpeta fiscal, que es la 301-2024. Y en ese sentido es que, habiéndose comunicado, es la misma fecha del viaje, es que el despacho adopta como una primera actuación fiscal el requerírsele la información sobre la residencia que tendría en el país de Chile, así como también, de ser el caso, la información que la sustente. Eso, señor juez. Bien, habiendo escuchado el debate respecto a esta audiencia de solicitud de tutela de derechos, siendo las 3:57 de la tarde, se da por concluida la audiencia. El juzgado evaluará el caso, resolverá y notificará oportunamente en la forma correspondiente lo que se decida. Eso es todo por hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor fiscal.